Bien, eh, en la última sesión se estuvo hablando de las personas, ¿sí? Como un componente de apoyo importante para los sistemas de gestión de la calidad. Pero estas personas requieren utilizar una infraestructura y necesitan utilizar una serie de equipos o recursos de seguimiento y medición que finalmente en- tienen que tener ciertas condiciones según la norma. Bien, eso aunado con un contexto que está en constante cambio y para ello, pues todas estas situaciones las aborda la norma desde distintas perspectivas. Bien, el día de hoy, pues nuestro objetivo es hablar de esas distintas perspectivas desde el punto de vista de la norma y luego verlo desde Kantan como una plataforma tecnológica de transformación digital que permite o que permitirá a los usuarios explotar esos componentes del sistema de gestión y dejar evidencia de una forma muy ágil. Además que apenas adquiriendo el sistema ya van a poder empezar a ejecutar los procesos tal cual como los ven en estas demostraciones. Parte de nuestros objetivos es mostrar cómo Kantan puede ayudar a las organizaciones a implementar un sistema de gestión de una forma muy ágil y además que lo pueda operar y mejorar de una forma muy intuitiva. Bien, entonces para que nos concentremos en la presentación, voy a quitar mi cámara y pues hablaremos específicamente de lo que es la gestión o cómo gestionar los recursos necesarios para un sistema de gestión de la calidad. Esto se va a encontrar en el apartado 7. Bueno, realmente el apartado 7 vamos a ver una transición entre el apartado 6 y componentes del apartado 7. Bien, esto para ser más precisos a la hora de abordar lo que son los apartados de la norma. Bien, el contenido que vamos a estar compartiendo el día de hoy va a ser la planificación de los cambios. Vamos a ver cómo se hace una gestión de cambios desde Kantan. Luego vamos a ver cómo se gestiona la infraestructura para asegurar que esa infraestructura se mantenga disponible, confiable, mantenible para la organización y además dejando trazabilidad de toda su gestión. Y finalmente hablaremos de los recursos de seguimiento y medición, que no todas las organizaciones lo utilizan, hay que decirlo, pero que quienes la utilizan pues se convierte en un requisito esencial porque necesitamos contar con recursos de seguimiento y medición que estén controlados, es decir, que se le haya hecho la calibración, la verificación o ambas en los tiempos correctos y tengamos trazabilidad con patrones nacionales o internacionales. Bien, entonces, como bien nos lo explicó Ani, esta dinámica, pues primero que nada vamos a tener una parte teórica. La parte teórica voy a tratar de ser lo más conciso posible, porque lo más interesante es la parte práctica. Bien, entonces para la parte teórica vamos a estar haciendo un análisis de lo que es el apartado 6.3. Bien, 6.3 se habla de la planificación de los cambios. De hecho, es un tema ampliamente discutido entre normalizadores, si es que es necesario que todas las normas tengan planificación de los cambios. La verdad es que una organización está en constante cambio, por lo tanto, el hecho de que controlemos los cambios cuando se planifican y se ejecutan en la organización para asegurar su integridad, la integridad del sistema de gestión de la calidad, independientemente de esos cambios, pues es importante que contemos con una forma de trabajo, una forma que nos permita hacer los cambios. ¿Bien? Y la norma nos dice que cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios deben llevarse a cabo de manera planificada, según el 4.4. Recordemos que el 4.4 nos hace referencia a la gestión por proceso. Es decir, nosotros tenemos que estar visualizando siempre ese mapa de procesos, que por eso se llama mapa, porque nos permite ubicarnos, nos permite ver cómo se puede estar modificando la organización en el tiempo. De hecho, también
aprovechando un poco que esta semana pues se discute mucho el tema de el encuentro de dos mundos que significó el 12 de octubre, pues, o que significa el 12 de octubre, pues precisamente lo que hacen los navegantes es analizar mapas y resulta que esos mapas a través del tiempo, la misma Tierra ha venido cambiando. Entonces, es importante conservar una información documentada que nos permita saber qué percepción teníamos en el caso de los mapas geográficos del mundo en algún momento, de la organización en el caso particular de los mapas de procesos. Bien. En cuanto a la planificación de los cambios, es importante que la organización cuente con alguna herramienta que le permita hacer los cambios, una herramienta metodológica, ojalá. Eh, en la norma establece requisitos que la organización debe considerar el propósito de los cambios y las consecuencias potenciales. Cuando nosotros estamos haciendo un cambio, hay que tener cuidado porque el sistema de gestión tiene intrínseco un enfoque sistémico. El enfoque a procesos lleva al enfoque sistémico. Entonces, cuando nosotros en un sistema hacemos una modificación en uno de sus componentes, es probable que trastoquemos los componentes que están directamente relacionados y en consecuencia los que están menos relacionados, pero lo va trastocando. Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a hacer un cambio en el que vamos a dejar de utilizar el correo electrónico, por ejemplo. Eso es un cambio. Entonces tendremos un propósito para cambiar el correo electrónico porque nos quita mucho tiempo de productividad durante el día, pero las consecuencias puede ser que perdamos comunicación con los clientes. Por lo tanto, tenemos que cubrir ese cambio. Yo estoy haciendo un ejemplo muy excesivo, muy ridículo, para que podamos ver la razón de ser de esta gestión de cambio. Evidentemente, dentro de una organización no se toman decisiones tan radicales porque sí, se toman ese tipo de decisiones en función a que hay un propósito claramente establecido. La gente sabe, el tomador de decisión sabe lo que quiere, lo que tiene que analizar son las consecuencias. Perdón. Eh, También debemos considerar lo que es la integridad del sistema de gestión de la calidad. Es decir, cuando nosotros ejecutamos el cambio, debemos considerar que el sistema de gestión de la calidad tiene una serie de elementos y los tenemos, al insertar esos cambios, tenemos que asegurarnos que esos elementos se conserven. ¿Qué elementos encontramos? Pues no más que las 7M de manufactura. Lo que es las máquinas para poder conocer de esas nuevas máquinas o las modificadas, cuáles son sus características, insumos, frecuencias de mantenimiento, rutinas de mantenimiento, etcétera. Cuando estamos hablando de mano de obra, pues son las competencias del medio ambiente, son las temperaturas, humedad y condiciones ambientales, incluyendo la iluminación y el ambiente psicológico, y así sucesivamente. Nosotros tenemos que velar porque cada vez que se inserte un cambio se esté visualizando todos los factores de variabilidad que puede estar insertando ese cambio a la organización. Bien. Eh, Cuando la organización determine la necesidad de los cambios, pues también debe considerar lo que es la disponibilidad de los recursos. Si nosotros tenemos los recursos necesarios tanto para atender al cambio como para poder retornar a la normalidad en caso de que el cambio no sea completo, que no sea posible ejecutar el cambio en los tiempos establecidos. Entonces, esa disponibilidad de recursos se tiene que planificar y esa planificación es importante que la llevemos bajo trazabilidad o tengamos una trazabilidad de ella, puesto que luego vamos a tener procesos como los de auditoría que van a estar revisando la ejecución de ese proceso de cambio. Bien, la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Todo cambio tiene un conjunto de responsabilidades y autoridades y esas responsabilidades y autoridades las tenemos que reconocer. Tiene que tener competencias para poder realizar los cambios correspondientes y si no las tienen, pues adquirirlas y para ello, pues tendríamos que estar planificando qué
qué competencias nuevas o conocimientos tiene que tener la persona que va a ser responsable de esos cambios. Bien. Los cambios pueden ser en infraestructura o pueden ser en la estructura organizacional o en los procesos o en los productos o en cualquier dimensión. Bien, no obstante, cuando estamos hablando de los procesos de apoyo, estaríamos refiriéndonos específicamente a elementos que son humanos. Como le dije en la sesión pasada, ya vimos lo que es la gestión humana en los sistemas de gestión de la calidad. En este caso vamos a ver la gestión de los recursos materiales y entre ellos está la infraestructura. Y en este caso la norma me dice que la organización debe determinar, proporcionar y mantener. Mucho cuidado con esos tres grandes componentes porque determinar tiene que decir identificar y analizar. Cuando nosotros vamos a adquirir un bien o un servicio tangible o intangible, eh, pues tenemos que asegurarnos primero que nada que tenga la capacidad para poder cubrir con las necesidades de la organización, tanto la capacidad en cuanto a volumen de producción como en los niveles de tecnología. Bien, no sé, por ejemplo, si estamos comprando un software, ojalá tenga soporte en el idioma en el que se encuentran los operadores, porque los operadores usualmente van a hacer preguntas al soporte. Bien, podemos encontrar sistemas muy buenos, pero no sé, se encuentran en francés. Nuestros operadores no necesariamente hablan francés. Bien, debe proporcionar, cuando se habla de proporcionar, estamos hablando de entregarlo a través de solicitudes, presupuestos, requerimientos, normalmente un área de compras y un área de compras que tiene lo que son los CAPEX y LOPEX para poder ver si esto lo va a llevar a gastos o a inversión, ¿no? Entonces, esa es la parte de proporcionar y mantener, pues son todas las acciones de mantenimiento que le proporcionamos a la infraestructura, desde orden y limpieza hasta los overhaul, teniendo como esos dos extremos, desde lo más simple, que es el mantenimiento rutinario, hasta lo más complejo, que puede ser pues una repotenciación de esa infraestructura. Para ello, pues se debe contar con una metodología, una forma de trabajo para que podamos asegurar esa infraestructura para la operación de los procesos y lograr la conformidad de los productos. Bien. En la infraestructura estamos contando con edificios y servicios asociados, es decir, la infraestructura donde nosotros nos movemos, incluyendo energía, agua, gas y los suministros necesarios para que pueda funcionar la organización, equipos, incluyendo el hardware y el software. Cuando hablamos de equipos, estamos hablando de equipos tecnológicos. Cuando hablo de tecnología, puede ser un lápiz, desde lo más simple, como un lápiz, un serrucho, una cegueta, como puede llegar a ser, no sé, un servidor, una máquina de control numérico, un centro de control de motores, lo que sea. Estamos hablando del hardware y software, pues normalmente pues es procesamiento de datos que se necesitan, que normalmente ahora la infraestructura prácticamente toda está con tecnología para poder comunicarse por internet, para poder comunicarse en una red, para poder tener una salida y poder operarla. Normalmente es digital o usualmente es digital, etcétera. Bien. Los recursos de transporte, estamos hablando de los transportes el transporte que necesitamos para la movilización de los activos. Y esos activos pueden ser personas o activos físicos, ¿bien? Y esa movilización de los activos pues puede ser inherente al producto o servicio que nosotros prestamos. No sé si estamos hablando de servicios profesionales, la movilización del profesional para el lugar donde se encuentra el cliente, ya eso es un transporte y esos recursos lo tenemos que asegurar. Tecnología de la información y comunicaciones, aquí sí estamos hablando de computación pura y dura. Bien.
Tenemos lo que son el ambiente para la operación, que en este caso está muy relacionada con el de la infraestructura, pero en este caso ya considerando lo que son los factores que insertan o que afectan al ser humano y a las condiciones de esa misma infraestructura, por ejemplo, temperatura, humedad, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de un data center, este data center tiene que estar cerrado con unas temperaturas que se encuentran entre 20 y 25 grados, con una presión positiva para que no entre polvo, con unos controles de acceso para que no pueda ingresar personas. Esas condiciones de ambiente de trabajo son las necesarias para que esos equipos puedan operar. Bien, también esas condiciones de ambiente de trabajo implican que no debe haber muchas personas en las salas, las llamadas salas blancas, las salas donde se opera en donde operan esos servidores, por ejemplo. Entonces, esas condiciones de ambiente de trabajo son muy particulares. Podemos hablar de condiciones de ambiente de trabajo para autoclaves, que necesitan temperatura, humedad y presión necesarias para poder operar o para poder manipular ciertos materiales en esa autoclave y así sucesivamente. Bien, esas condiciones ambientales afectan a las máquinas y también a las personas. Igual a las personas, por ejemplo, los niveles de iluminación para un dibujante o para un operador de un equipo informático, particularmente un, eh, un programador, por ejemplo, necesita condiciones ergonómicas y de iluminación. Bien. Y esas son de ambiente de trabajo. En cuanto a los recursos de seguimiento y medición, es lo que normalmente se le llaman equipos de medición, inspección y ensayo. Lo que pasa es que cuando hablamos de recursos de seguimiento y medición, son mucho más amplios porque no solamente se incluye el equipo per se, el sensor, donde se encuentra el sensor, sino que también toda la indumentaria que se requiere para poder extraer la data y poder tomar decisiones en función a esa data. Cuando nosotros hacemos revisión o verificación o calibración de un equipo, pues tenemos que hacer la verificación y calibración en función a todo el sistema, porque el sistema también requiere de ajustes. Recordemos que muchas veces nos dicen, lo que pasa es que esa máquina está conectada a un ordenador y el ordenador no se calibra. Pues si bien no se le hacen mediciones con el ordenador, el ordenador es precisamente de donde se extrae la información, es el lector que nos permite a nosotros traducir, o más que el lector es el traductor entre lo que es el impulso que genera la medición y la interpretación del ser humano. No sé, me imagino una máquina de tracción, por ejemplo, las máquinas de tracción que hacen una fuerza para poder romper o para poder comprimir un componente y normalmente tiene una salida por un gráfico que describe el comportamiento del equipo como resistencia a la tracción, por ejemplo. Entonces, para ello nosotros necesitamos hacer lo que es la calibración del equipo, incluyendo todo el sistema que lo soporta. En cuanto a la trazabilidad, tenemos que guardar información sobre la trazabilidad a patrones nacionales e internacionales, si es que estos existen, sino el método que utilizamos nosotros para poder asegurar esa trazabilidad o para poder asegurar que la medición sea la correcta. Muchas veces me dicen, es que este equipo no es crítico para el proceso. Bueno, eso es muy relativo. Nosotros tendríamos que determinar cómo sería ese proceso sin ese equipo y si no es absolutamente necesario, entonces ¿para qué lo utilizas? Porque ese equipo requiere mantención, requiere un espacio, requiere haberlo comprado, requiere un mantenimiento, requiere unos cables, requiere una cantidad de cosas que si realmente no lo necesitas, entonces simplemente deséchalo o entrégalo o bótalo, ya no te hace falta. Entonces me dicen, no, es que el equipo lo necesito para tal cosa. Vale, perfecto. Puede ser que no sea una característica crítica hacia el producto, pero que es una característica que tú necesitas para poder controlar el proceso y por lo tanto es importante que lo conservemos, ¿bien? Lo conservemos en condiciones tanto de mantenimiento como de verificación y calibración, porque al final esos recursos de seguimiento y medición nos están arrojando una información en la cual nosotros tenemos que librarla de sesgos. Bien.
esa trazabilidad de las mediciones, pues normalmente se encuentra con un conjunto de documentos que se le llama la cadena de trazabilidad, y esa cadena de trazabilidad es una gestión, eso no viene de la noche a la mañana, también requiere de un conocimiento por parte del responsable de la administración de ese recurso de seguimiento y medición para poder solicitar los documentos correctos y guardarlos como es. Bien. Entonces, veamos el caso práctico para que en el marco del caso práctico podamos utilizar Kantan. Bien. En este caso, estamos utilizando calzados de excelencia. Muchos de los que han asistido a eventos anteriores lo conocen. Yo le voy a hacer una pequeña lectura para que los que no la conocen, pues lo conozcan, y para quienes están, que han estado en otros eventos, pues lo recuerden, porque es muy importante tenerlo en mente a la hora de hacer registros. Nosotros, por ejemplo, en un sistema como Cantam, pues podemos estar haciendo demos, y las demos a veces tienen muchos registros que son azarosos, son lo que se nos ocurre en el momento. Entonces, para evitar esa, esa falta de concentración y también esa poca percepción de utilidad que puede tener cualquier registro, pues utilizamos estos casos prácticos. Y el caso práctico de calzado de excelencia nos dice que Calzado de Excelencia es una empresa, vamos a llamarla CDE, una empresa fundada en 1985 con el objetivo de fabricar y comercializar calzado de seguridad. El éxito de sus primeros tiempos fue atribuido a una bota clásica de cordones y resistente al agua que se convirtió en el estándar de los trabajadores de la construcción, el campo y otras profesiones que requieren trabajar al aire libre. CDE alcanzó una exitosa base de ventas a nivel nacional en el país en el que opera desde su sede central, creando grandes superficies y tiendas especializadas. Eh, por la confianza que ha generado en el mercado, logró firmar un contrato importante con una empresa nacional de electrificación, razón por la cual suministró un calzado de seguridad a más de 12,000 trabajadores de esa electrificadora. Gracias a su éxito, se crearon la marca CDE Sport. Bien. En el inicio, una línea de zapatos tomó conciencia de las oportunidades de crecimiento a un mercado de los deportes. Recientemente agregó una línea de calzado informal que se vendía en las tiendas minoritarias propiedad de la compañía a partir del año 2015. En 2019 se caracterizaron por una diversificación hacia la ropa deportiva con una nueva línea de negocios que se enfocó a la ropa para usar al aire libre, tanto para el trabajo como para el ocio. Bien. Por consiguiente, para mantener ese nivel de crecimiento, la empresa se embarcó en la primera implementación del sistema de gestión de la calidad, de un sistema de gestión de la calidad para certificarse con la ISO 9001-2015. Decidieron hacerlo con la herramienta Kantan, y a continuación mostramos un caso práctico. Bien, vamos a mostrar cómo se puede llevar a cabo una gestión como la que se está mostrando acá. Bien, utilizando este caso vamos a hacer uso de Kantan, de las aplicaciones tanto de gestión de cambios como gestión de infraestructura, como la gestión de recursos de seguimiento y medición. Bien. Bien, para poder ingresar a Kantan, debemos ingresar a www.kantansoftware.com. Por acá, al darle login, pues le va a pedir el usuario y la clave y va a entrar a un entorno como este. Bien, Kantan es un software como un servicio o SaaS para que quienes tengan esa pregunta, ¿cómo funciona un SaaS? Es muy parecido a cómo funciona, no sé, un correo electrónico. En esencia, un correo electrónico es un SaaS, un correo electrónico como Gmail o Hotmail, porque al final nosotros utilizamos y explotamos los recursos, pero no sabemos qué hay detrás de ellos. Nosotros no nos enteramos si hay un sistema operativo, si hay aplicaciones, si estas tienen actualizaciones, si hay que estar haciendo
parches de seguridad, si estos están instalados en 1, 2, 3, 10 equipos y están replicados, no sé, que se utilizan tal cable con tal jack, todas esas clases de cosas con las que se tiene que lidiar cuando tenemos un programa on-premise. Un software como un servicio, lo que debemos tener es internet, e incluso ni siquiera necesitamos un internet de alta calidad. Por supuesto, de alta calidad mucho mejor porque es más confiable, pero en muchas ocasiones cuando les estoy mostrando este tipo de herramientas, yo utilizo mi teléfono celular. Es decir, con la conexión de un teléfono celular, una conexión normal con la que nosotros nos comunicamos, no sé, para usar WhatsApp o cualquier otro, o el correo, o ver internet desde cualquier lugar, pues podemos estar utilizando Cantan, ¿bien? Vamos entonces a ver la aplicación. Esto, bueno, tiene la estructura de alto nivel aquí arriba, tiene las aplicaciones para 9, 14 y 45, las que ustedes elijan dependiendo de su selección de productos, si es M, X, L o S. Y en este caso, pues vamos a aplicar lo que es, o vamos a utilizar lo que es la aplicación de gestión de cambio. Para la gestión de cambios, pues lo que tenemos es un portafolio de cambios. Muy importante tener esa noción de portafolio porque sabemos qué cambios existen dentro de la organización ahora mismo vigente y cuál es su grado de avance. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que esos dos cambios no se han iniciado. Voy a crear un nuevo cambio. En este caso, vamos a hacer referencia a ese cambio que nos menciona eh, el caso práctico, que es el cambio de marca comercial. ¿Bien? En este caso podemos seleccionar las personas que pueden estar haciendo los cambios. Esos cambios normalmente lo tienen que hacer personas con autoridad dentro de la organización y tienen que involucrar a otras partes interesadas. Fíjense cómo ahí se empieza a confeccionar quiénes son los que van a participar en este cambio. Probablemente esto también nos va a traer como consecuencia pues que también involucremos a los clientes en esos cambios. Bien, la descripción del cambio es incorporación de una nueva marca comercial. El objetivo del cambio es comercializar ropa deportiva. Vamos a poner aquí nueva línea de negocio. Ahí está, muy bien. Ropa deportiva. Los impactos que tenemos en este cambio, por ejemplo, podemos prever varios impactos. Uno de ellos es, por ejemplo, confusión con la marca posicionada, ¿verdad? También puede traer como impactos positivos como crecimiento en nuevos mercados. ¿Bien? Mejoras esperadas, pues aumento en la facturación anual. Los recursos requeridos, en este caso, tienen que haber recursos humanos, infraestructura y ambiente de trabajo. En este caso, podemos poner, por ejemplo, 200 horas hombre para lo que es la adquisición o el desarrollo de esa marca. En infraestructura, tecnología de la información y comunicaciones. Y en ambiente de trabajo, en este caso sería oficinas y y que normalmente están involucrados con este tema de nuevos productos. Bien, riesgos asociados. En este caso es marcas, el no reconocimiento de la calidad de la nueva marca. ¿Sí? Y nosotros
no logramos que se reconozca la calidad de la nueva marca, pues probablemente no nos las compren, ¿verdad? No podamos comercializarlo. Y la capacitación requerida, en este caso, es, por ejemplo, marketing digital. Porque dentro de una estrategia podemos estar diciendo que esto lo vamos a hacer por marketing digital. Esto genera una solicitud de evaluar la factibilidad. El sistema reconoce inmediatamente quién es el líder del proceso o los líderes del proceso, porque puede ser más de uno. Aquí nos encontramos con un líder del proceso que lo identifica el sistema rápidamente, simplemente dándole clic. Y aquí lo que hace el líder del proceso, yo estoy diciendo, podemos decir que el resultado puede ser aprobado o rechazado, o no aprobado. El aprobado o no aprobado es porque, bueno, los riesgos percibidos pueden ser mayores a los beneficios que vamos a obtener. Bien, vamos a decir que es aprobado y aquí le mandamos una señal a la persona que le corresponde hacer el plan de acciones para implementar el cambio. Aquí se va a la implementación del cambio y lo que traemos es un conjunto de tareas. Entonces, aquí voy a hacer una descripción rápida. Esto es simplemente pasos para la creación de marca. Vamos a poner que esto lo vamos a hacer en un total de 3 meses, lo que nos queda de año, por ejemplo. Lo voy a hacer de forma periódica, esa acción mensual, con un número de repeticiones de 3 y el recurso asociado. Aquí se lo vamos a dejar, por ejemplo, acá. Se coloca, bueno, aquí hace el llamado de la persona a la cual nosotros le asignamos ese cambio. ¿Bien? Y eso, pues nosotros cuando le damos ya el aceptar, el sistema pues va a empezar a reconocer y a enviar tareas en este caso, de los pasos para la creación de la marca. Paso 1, paso 2, paso 3. Bien. Dentro de lo que es estos modelos, pues nos encontramos también con que hay eh, apoyo por parte de la infraestructura. La infraestructura, pues normalmente nosotros la reconocemos por un inventario de infraestructura y eso lo que nos hace el sistema es poder reconocer esa infraestructura desde acá. Yo puedo relacionar infraestructura si es que existe o crearla. En este caso podemos estar creando, por ejemplo, yo voy a hacer el inventario de una infraestructura, vamos a poner, no sé, máquina cortadora. Fecha de alta, puedo poner la fecha de hoy, por ejemplo, que la pudimos haber adquirido. El tipo de máquina, en este caso, va a ser, es una máquina operativa, de operaciones, perdón. Código de identificación, en este caso puede ser MC-001, el código de identificación que tenga la máquina. Aquí yo puedo insertar fotografías. Vamos a buscar desde el servidor una fotografía cualquiera. Seleccione, elija. Por ejemplo, vamos a poner que esa máquina sea esta que está acá. Bien. Seleccionar. Aquí yo la puedo bajar un poquito para que quede. Ok. Y aquí le damos a aceptar. Y ahí está la máquina. Bien, para poder hacerla. La ficha técnica, en este caso, pues normalmente tiene tensión, no sé, por ejemplo, 408 voltios, eh, frecuencia, 60 Hz, capacidad, 200 kilogramos. Bien, aquí yo estoy caracterizando
la máquina. La subo al sistema, ahí está subida, y esto podemos colocar si le aplica o no le aplica lo que es el mantenimiento. Aquí vamos a llevarla a que aplique. Bien. Entonces, nos encontramos con que dentro de la herramienta se va a ir generando toda una infraestructura. Vamos a mostrarles cómo la herramienta me va a permitir a mí acá. Vamos a ir generando la ficha de proveedores, ficha, aquí está, de infraestructura. Y yo puedo ir viendo, miren, por ejemplo, una máquina CNC con todas sus características. Puedo ver cuáles son los documentos que tiene, qué herramientas están relacionadas con ella, si es que tiene acciones de infraestructura. Encuestas, yo puedo hacer encuestas para poder determinar si la misma se mantiene a tiempo, los usuarios con los que cuenta. Y fíjense cómo está todo la caracterización. Acá la puedo reconocer, la puedo bajar, le puedo hacer varias actividades, y entre esas actividades, pues, por supuesto, es añadir evidencia de, por ejemplo, el mantenimiento, el reporte de mantenimiento que se ejecutó en esta oportunidad. Voy a hacerlo desde un fichero. Supónganse que ese reporte de mantenimiento sea este que está acá. Bien, ese es un reporte de mantenimiento y aquí yo le doy datos. Título, reporte de mantenimiento. Comentario de versión, por ejemplo, vamos a ponerla que es en octubre 2022. Y vamos a seleccionar la carpeta donde vamos a guardar esta información. En este caso, se encuentra normalmente en vamos a poner dentro de un procedimiento que me dice que tengo que hacer mantenimiento. Ahí lo guardé, y ya el sistema lo que va a ir generando es toda esa trazabilidad. Aquí yo puedo visualizar el documento, y pues, va generando logs de los cambios que yo voy generando, cambios o acciones que voy realizando en cada uno de los mantenimientos. Y eso pues facilita mucho la gestión de la infraestructura. Bien, también en soporte nos encontramos con la gestión de la calibración. Bien. La gestión de la calibración, pues aquí, por ejemplo, nos encontramos con un ejemplo de una calibración en la cual se hace una identificación del equipo muy similar a la que estuvimos viendo hace un momento para los equipos. Vamos a ver desde aquí, desde entidades. También nos encontramos con fichas de proveedores, fichas de equipo, aquí están. Yo puedo caracterizar un equipo. Aquí está, por ejemplo, un micrómetro. Esto fue una carga muy similar, pues para ahorrarnos el tiempo, no, yo ya hice estas cargas previas. Aquí estamos viendo un micrómetro. Este creo que es otro micrómetro. Y yo puedo ir generando todo lo que son las acciones que se le toman, incluyendo, puedo ver que él está en calibración, en este caso. Bien. Puedo ir a esa actividad de calibración. Fíjense cómo voy desde el equipo hacia la calibración, y tiene un programa de calibración. Ese programa de calibración es calibración semestral. También puedo generar verificaciones intermedias. Entonces yo voy a poner una verificación mensual, por ejemplo. Y esta verificación mensual la inicio hoy y la voy a terminar el 31 de diciembre. Es exactamente la misma funcionalidad. Le digo que esto va a ser mensual, tiene 3 repeticiones,
y que el recurso que lo va a hacer es Gilbert Araujo, por ejemplo. Aquí para que me mande un mensaje a mí de que yo voy a hacer durante esos meses, voy a hacer 3 verificaciones intermedias. Y aquí generamos lo que es la verificación. Aquí están las 2 calibraciones y las 3 verificaciones intermedias. Para poder dejar evidencia de una verificación, pues yo lo que hago es darle clic aquí, realizar un comentario, le digo los valores de calibración, vamos a poner, perdón, de verificación, 12, 15 y 16. Evidentemente aquí yo tengo que ser un poco más explícito para poder dejar evidencia de esa calibración. Mi objetivo es simplemente mostrarles cómo se deja evidencia de la calibración y ahí está. Y yo puedo ver aquí los valores de calibración, o en este caso de una verificación. Y el sistema ya sabe que se hizo una verificación. ¿Bien? Si yo esto lo subcontrato o se lo entrego a un usuario que no sea usuario común de ISOTOOL, yo puedo imprimir, perdón, de ISOTOOL no, de Kantan, yo puedo imprimir aquí de forma en PDF y entregar este que es mi programa de calibración. Y ese programa de calibración simplemente lo delego y esa delegación pues lo que me tienen que entregar es información de los resultados que tuve y yo puedo ir ejecutando esa calibración acá y dentro del inventario de calibraciones podemos ver todos los resultados que se esperan. En este caso pues está todavía en proceso, por lo tanto no trae los datos porque bueno, necesitaría hacer calibraciones y verificaciones para ver si el equipo está apto y el sistema me dice que está apto porque reconoce desde aquí, desde la concepción del equipo, desde la identificación del equipo, de la entidad, él reconoce cuál es el equipo y cuáles son sus condiciones de calibración y verificación. Bien. Luego, cuando se va a hacer lo que es la trazabilidad, lo mismo que vimos en la mantención de equipos, en la cual yo pongo, por ejemplo, calibración de equipo patrón, por ejemplo, con el que hice la calibración, por ejemplo. En este caso sin circuito asociado, vamos a poner lo que es de octubre 2022 y aquí me lo llevo desde un fichero y me traigo el certificado de calibración que podría ser, no sé, por ejemplo, no sé, puede ser cualquiera de estos archivos. Vamos a dejar que sea este archivo. Bien, entonces, no, este no, porque este tiene no, caras de personas. Vamos a poner, no sé, puede ser cualquiera de estas, este, por ejemplo. Este. Bien. Y aquí yo voy a llevarlo para una carpeta. Bien, a una carpeta que normalmente se encuentra en un procedimiento. Lo seleccionamos y carga. Entonces ahí ya vamos dejando todo lo que es la cartilla de la trazabilidad. Entonces, como lecciones aprendidas que tenemos, que nos podemos hacer lo que es la gestión de cambio, dejando evidencia de toda la fase de cambio, un portafolio de cambio, podemos reconocer cuáles son los equipos de medición, hacer inventarios desde el mismo sistema. El inventario me permite generar evidencias desde la creación del mismo, en qué parte del programa se encuentra. Esto me va a servir para poder hacer mantenimiento o para poder hacer calibraciones y dentro del gestor documental, de forma ordenada puedo ir generando esos documentos de origen externo que me soportan la operación, que esa soporte la operación normalmente son mantenimientos que son contratados o calibraciones de patrones, los cuales me permiten hacer una carta de calibración y dejar evidencia para que esto pueda ser auditado, para que esto pueda ser entrenado a cualquier persona en cualquier momento. Muy bien, hasta aquí la presentación. Me gustaría saber si tienen preguntas, dudas, consultas o cualquier tema que quiera que complementemos, pues quedo completamente a la orden.